Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 13 de julio, una sombra sin sustancia. Dirigido por el obispo anglicano Jesús Espinosa. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15, 54 al 57. El hermano Jesús Espinosa es teólogo, profesor y obispo anglicano, profesor de filosofía, historia y religión, con 10 años de trayectoria en colegios particulares y colegios públicos del estado de Chile. Ha estado casado durante 20 años con la hermana Natalie Sangüesa y tiene dos hermosos hijos, María Jesús Espinosa, de 17 años, y Samuel Espinosa, de 12 años. Sirve como obispo de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile, miembro de la Conexión Evangelical de la Iglesia Libre de Inglaterra y como obispo supervisor o episcopo de las iglesias de México, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil y Chile. Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de julio 13. El día de hoy nos está acompañando el obispo Jesús Espinosa de la Iglesia Anglicana desde Chile. El devocional se titula Una sombra sin sustancia. Entonces, mientras se van conectando los demás hermanos, buenos días, obispo, y adelante para que puedas iniciar. Bueno, buenos días primero que todo, y, y gracias hermana Carolina y al Ministerio Corandeo por poder convidarme a esta hermosa instancia. También ofrezco, como buen cristiano, ofrezco mis disculpas. El domingo anterior no pude conectarme ya que tuve problemas técnicos, así que hoy día, gracias al Señor, pude conectarme sin problema. Y como decía la hermana Carolina, hoy nos corresponde estudiar Primera de Corintios capítulo 15. Si alguien nos puede, por favor, ayudar leyendo este texto. Levantó la mano Jaime Ladino. Hermano Jaime, usted entonces va a ganarse la bendición. Por favor, adelante. Muy buenos días, pastor, muy buenos días, amados hermanos. Gracias por este privilegio. Voy a hacer lectura del devocional julio 13. Una sombra sin justicia. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Hermano, discúlpame, ¿puedes volver a leer? Es sin sustancia. Discúlpame. listo, hermanita. ¿Sí me escuchan? Dice julio Sí, 13. se escucha muy bien. Sí, Adelante. bueno, gracias, hermano. Julio 13. Una sombra sin justicia. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15, 54 al 57. En estos versículos, el apóstol Pablo se burla arbitrariamente de la muerte. ¿Cómo puede hacerlo? La muerte es tan horrible, es tan trágica, es tan triste, parece tan definitiva, que sabía Pablo que le, que sabía Pablo que le permitió burlarse de su terrible tiranía con tanta confianza. Se burló de la muerte, porque ésta ha perdido su aguijón.
Para ilustrar el punto de vista de Pablo, imaginemos esta escena. Una niña juega alegremente con su padre en el patio trasero. Una abeja empieza a zumbar. Cuando aparece ante la vista de la niña, ella grita: "Oh, no quiero esta abeja cerca de mí. No quiero que me pique. Papá, por favor, haz algo". A medida que la abeja se acerca, el padre comienza a golpearla. Y cuando extiende la mano, la abeja deja caer su aguijón directamente en el brazo del padre. El padre recibe el aguijón y experimenta el dolor. La abeja ya no tiene el aguijón y la niña está a salvo. En la cruz, Jesucristo recibió el aguijón de la muerte. El pecado lleva a la muerte y la muerte duele a causa del pecado, porque el pecado debe llevar al juicio, pero Cristo llevó el juicio por el pecado en su propio cuerpo sobre el madero, para que todos los que confían en Él nunca enfrenten el juicio. Gálatas 3:13. Es posible que todavía caminemos por el valle de sombra de muerte. Salmo 23:4. Pero debido a lo que Cristo ha hecho, la muerte es solo eso, una sombra sin sustancia. Esta es la verdadera razón por la que Jesús asumió la humanidad. Nuestro Señor tomó carne y sangre para este propósito, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 al 15. Ya no tienes que vivir en este tipo de esclavitud, ni caminar con ese miedo. Por su propia muerte y resurrección, Jesús ha abolido para siempre la verdadera muerte. Él tomó el aguijón de la muerte para que nunca tengas que enfrentar su poder sobre los pecados, sobre los pecadores. En cambio, puedes caminar en la libertad hoy y todos los días, sabiendo que Dios ya te ha dado la victoria decisiva sobre el pecado y la muerte a través de su Señor Jesucristo. Así que puedes mirar la muerte y decir: por muy horrible, trágica y triste que seas, has perdido tu aguijón. Y puedes mirar a quien sufrió el aguijón por ti y decir: tuya sea la gloria, Hijo vencedor, resucitado. Infinita es la victoria que has ganado sobre la muerte. Hebreos 2:10 al 18. Para meditar en él. Amén. Amén. Gracias a mi hermano por haber leído el devocional. Y bueno, nada más que agregar algunas cosas también respecto a este tema tan importante. El capítulo 15 de la carta a los Corintios nos habla de un tema muy importante. Tenemos que llevar al contexto histórico esta lectura. Pablo le escribe a la iglesia que se reunía en una pequeña casa en Corinto. Corinto se ubicaba geográficamente en lo que era la antigua Grecia. Por lo tanto, la cultura que rodeaba a los cristianos era una cultura greco-romana o una cultura, como se conoce también, como una cultura helenista. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber este antecedente? Para los griegos, el cuerpo era algo del cual los dioses paganos miraban con desprecio. Lo importante no era lo corporal, sino que era lo espiritual. Era tan despreciable el cuerpo en el sentido religioso que por esta razón los dioses griegos no tenían contacto con los seres humanos, ya que era tan inmundo, era tan sucio eh, para las divinidades griegas, eh, el ser humano. Por eso no tenían contacto con los seres humanos, según las creencias de los griegos.
todo lo que era material era despreciable. Esto también lo vemos reflejado en algunas sectas, como los gnósticos, que eran cristianos paganos que habían sido arrastrados por pensamientos incorrectos, místicos, eh, que en un comienzo eran cristianos honestos, pero luego el gnosticismo comenzó a desviarse de la ortodoxia, de la sana doctrina de Cristo y de sus apóstoles, al punto de que los gnósticos comenzaron a negar las cartas de Pablo, por ejemplo. Ellos decían, solamente nosotros nos basamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y rechazaban todas las cartas de Pedro, todas las cartas de Pablo, y solamente para ellos eran los primeros libros del Nuevo Testamento. Porque Pablo, principalmente Pablo, es el que aborda la temática del cuerpo, que el cuerpo en Cristo, el cuerpo es algo santo. Incluso llegar al punto de el propio apóstol Pablo eh, considerar al cuerpo humano como un templo para el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice esta frase famosa, también a la misma iglesia de Corintios le dice, ¿no sabéis acaso que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces Pablo invita con esto a que cuidemos nuestro cuerpo, tanto de manera saludable, pero también de manera santa, no ocupar nuestro cuerpo para el pecado. Entonces, aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en una cultura greco-romana, helenista, nos habla de que este cuerpo va a ser eh, transformado de corruptible a incorruptible. La temática de 1 Corintios capítulo 15 es la temática de la resurrección. Como sabe mi hermana Carolina, yo me desempeño y me gano la vida trabajando como profesor. Y mis alumnos, a los cuales yo les enseño la palabra de Dios en la filosofía y la religión, me preguntan, profesor, ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación y la resurrección? Y yo le explico. Una nos invita a creer de que vamos a volver a esta vida reencarnado en una planta, en un insecto, en un animal. La otra, la resurrección, nos invita a creer de que volveremos a la vida, pero con este mismo cuerpo, pero ya no vamos a estar enfermos, ya vamos a tener un cuerpo saludable. Si alguien murió de cáncer, cuando Cristo lo resucite de los muertos, esta persona no va a ser resucitado con cáncer, va a estar sano. Si alguien murió siendo ciego o si va a resucitar, va a resucitar con la vista restaurada, con su vista buena. Si alguien murió siendo mudo, va a resucitar alabando a Dios y hablando. Entonces, ¿cuál de estas dos opciones ofrece más gozo, más alegría? Yo les pregunto a mis alumnos y ellos me dicen, profesor, indiscutiblemente la resurrección es algo más hermoso que la reencarnación. Por lo tanto, eh, aquí Pablo nos muestra que esto que se corrompe, esto que se echa a perder por causa del pecado, por causa de ese aguijón en nuestro cuerpo es el pecado. El pecado deteriora nuestro cuerpo. Esto lo dijo Pablo hace aproximadamente 2000 años atrás.
Hoy la ciencia comprueba que la mayor parte de las enfermedades del cuerpo están relacionadas con nuestras emociones negativas, lo que la Biblia llama el pecado. Por ejemplo, el odio. El odio causa problemas al estómago y al corazón. El odio, la amargura, el resentimiento, la envidia, son pecados en el plano espiritual, pero son tóxicos y son dañinos en el campo corporal, ya que el cuerpo, el cuerpo como Dios nos creó, al poder atravesar estos sentimientos y emociones, comenzamos a envenenarnos con el cortisol, que es un químico que nuestro cuerpo tiene, que el Señor creó para poder tener un mecanismo de defensa. El cortisol en una medida justa y mínima es muy útil. Es útil para mantenernos alerta. Sin embargo, cuando atravesamos el odio, atravesamos por amargura, por envidia, ese cortisol se eleva a tal punto que comienza a envenenar todo nuestro organismo, nuestro estómago, nuestro corazón y también podría hasta dañar nuestro cerebro, porque este cortisol, según la ciencia, eh, va transportándose por toda nuestra sangre y pasa por todo el cuerpo, incluyendo todos los órganos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Señor es sabio y el Señor nos invita a cuidar este cuerpo que es frágil, corruptible, a cuidarlo de los aguijones del pecado. Las consecuencias del pecado las sufrimos lamentablemente en nuestro cuerpo. La mala alimentación, las emociones negativas, eh, las emociones reprimidas, nos repercuten en nuestro estado de salud físico en primer lugar y también en nuestro estado espiritual. Por lo tanto, Pablo nos entrega una excelente enseñanza práctica para el día a día, cotidiana, pero también nos da la esperanza al Señor a través del apóstol Pablo de que si nosotros, por causa del pecado propio, del pecado de nuestros padres, morimos, nos da la esperanza entonces de que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso. La, cada iglesia cristiana protestante, los días domingos, al terminar el sermón, declaramos el credo de los apóstoles. Y al final del credo hay una parte que dice, todos juntos en la iglesia decimos, creo en la resurrección del cuerpo. Antes de terminar el credo dice, creo en la resurrección del cuerpo. Y los reformadores cristianos, como Martín Lutero y otros, le dieron tanto valor a este credo que después los discípulos, los seguidores de Lutero en Alemania escriben un catecismo cristiano protestante conocido como el Catecismo de Heidelberg. Y en la pregunta número 57 del Catecismo de Heidelberg dice, ¿qué consuelos encontramos en la resurrección del cuerpo? Pregunta el Catecismo, y el Catecismo responde, no solo mi alma será llevada de inmediato después de esta vida a estar con Cristo, su cabeza, sino que también mi propia carne será resucitada por el poder de Cristo para ser reunida con mi alma y conformada al glorioso cuerpo de Cristo. La Biblia promete que vamos a tener un cuerpo como el cuerpo de Cristo, un cuerpo sano, saludable, perfecto, libre del pecado y de las consecuencias del pecado.
libre de enfermedades. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a poder tener conciencia de poder cuidar este cuerpo corruptible de los aguijones de la carne. El pecado tiene aguijón, tiene heridas que van marcando nuestro cuerpo. La ciencia también descubrió lo que lo que la Biblia ya decía hace miles de años. Ya en los tiempos de Moisés, la Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y ahí nos muestra que hay una cadena, había una cadena de consecuencias del pecado que se transmitía a las generaciones posteriores. La ciencia ha descubierto que hay enfermedades que se transmiten también de nuestro antepasado. Una persona que ha tenido padre, madre o abuelos que con diabetes, por ejemplo, diabetes, va a ser una persona que físicamente ya viene con una carga genética hacia enfermarse. De eso, algún día cuando partamos de este mundo y estemos en la Se pausa mucho. Sí, hermana, ya estoy mirando qué es lo que está sucediendo, qué pena. Gracias. presencia del Señor, sobre todo el mundo Hermano, cristiano. discúlpame, es que Dígame. se quedó pegado y creo que de la parte que estabas hablando de las enfermedades no te escuchamos nada. Ah, No sé si será vamos tu a, red, si puedes cambiarla o no sé. ok, no hay problema. Gracias. Por ahí escuché una vocecita ahí, por ahí. Así que, bueno, terminando y conectando esa parte, entonces, eh, hablamos que lo que la palabra de Dios mencionaba miles de años antes de Cristo, en la época de Moisés, ¿cierto? Que cuando vivimos una vida obediente al Señor, esa obediencia se traspasa a las generaciones posteriores. Pero por el contrario, cuando somos desobedientes al Señor, dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta y quinta generación de los que lo aborrecen. Y ahí el Señor nos muestra que el pecado y las consecuencias del pecado se transmiten a las generaciones posteriores. Aquí, ese versículo bíblico que nos cuenta Moisés nos muestra algo en la dimensión espiritual. Sin embargo, la ciencia ha comprobado, ha comprobado una vez más que la palabra de Dios dice la verdad y que a través de la sangre y del ADN, lamentablemente recibimos herencias negativas de nuestros antepasados. Si usted, yo tenemos algún familiar con diabetes, probablemente nosotros también vamos a tener diabetes si no nos cuidamos de nuestra salud.
de nuestra alimentación. Ya tenemos bastante problema con los pecados que nosotros mismos cometemos, las consecuencias de estos pecados propios. Pero también tenemos otra mala noticia, que tenemos pecados y consecuencias del pecado de nuestro antepasado, que también son heredadas a través del ADN, a través de los genes que traemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, Pablo nos muestra un escenario cuando él declara y dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo enfermo? Y ahí la respuesta es, cuando nosotros partamos de este mundo y luego seamos resucitados en nuestro cuerpo, entonces podremos gozar de un cuerpo perfecto, de un cuerpo como Cristo, como dice la Santa Escritura. Aquel que tenía cáncer y muere de cáncer ya no va a resucitar con el cáncer en su cuerpo, sino que va a gozar de una salud perfecta. Por lo tanto, tengamos paciencia, hermanos y hermanas, seamos cuidadosos también de nuestro cuerpo, seamos cuidadosos también de nuestra alimentación, seamos cuidadosos también de nuestras emociones, porque las emociones también repercuten en nuestro cuerpo. La Biblia dice que del fruto de nuestros labios se llenará nuestro vientre. La ciencia ha descubierto que tenemos dos cerebros. El cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro que tenemos en el intestino, en el estómago. Nuestro estómago, según la neurociencia, es nuestro segundo cerebro. Si usted anda feliz, usted anda gozoso en Cristo, usted va a gozar de una mejor salud, porque su cuerpo va a producir serotonina, su cuerpo va a producir dopamina y otras sustancias positivas para tu cuerpo. Si tú andas todo el día amargado, todo el día con odio, con envidia, entonces tu cuerpo se va a intoxicar de cortisol y te vas a envenenar tu sangre y la sangre se va trasladando por todos los órganos de tu cuerpo y entonces te vas a enfermar. Que Dios nos bendiga a tener conciencia no solamente del plano espiritual, sino que también valorar el cuidado de nuestro cuerpo físico. Así que Dios nos bendiga y que este devocional y esta reflexión nos lleve a ser más cuidadosos y mejores mayordomos de nuestro cuerpo. Amén. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. Bueno, mis hermanos, si de pronto alguien tiene algún aporte, alguna pregunta sobre nuestro devocional de una sombra sin sustancia, pues están los micrófonos abiertos, pueden levantar su manita. Bueno, obispo, creo que nadie, quedó todo muy claro, pero no Está todos tímido hoy día. si están tímidos. Igual te quiero agradecer por el esfuerzo de estarnos acompañando hoy acá. eh, y pues nada, no sé si cerramos entonces de pronto orando. Amén, pues. Por favor, usted ahí diríjanos la oración, hermana Carolina. Ok. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Señor, por tus nuevas misericordias. Te damos gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, Señor, porque solo por medio de Él podemos hoy estar unidos en una misma fe, Señor. Solo por el sacrificio de Cristo, quien vino a pagar por nuestros pecados, Señor, quien realmente fue nuestro sustituto en la cruz, Señor. Es que el día de hoy podemos tener seguridad de que si muriéramos, tendríamos entrada al cielo no por nuestras obras, Señor, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Y yo hoy te ruego
Señor, por todos los aquí presentes en este devocional, por las familias aquí representadas, Señor, porque tú nos muevas, Señor, a predicar tu palabra, que nos muevas a estar impactando en cada una de las áreas que tú nos has puesto a cada uno, Señor. Te ruego por las familias aquí representadas, Padre, que no te conocen. Señor, que seas tú ayudándonos a hacer luz para ellos. Y Padre, sobre todo te ruego hoy que el hecho de que nos estemos conectando a los devocionales tenga un impacto en nuestra vida, Señor. Que lo expuesto cada mañana realmente esté permeando nuestra mente, nuestro corazón y que nos lleve a una transformación en nuestros actos, Señor. Y realmente, Señor, te sigo pidiendo si de pronto en las reuniones que tenemos se conectan personas que no te conocen, Señor, que tú tengas misericordia y les convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para que puedan llegar a la salvación, Señor. Te agradecemos y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que terminamos con el lema, ¿cierto? Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Sin temor alguno, Que Jesús nos ve. Amén. Nos vemos Bendiciones. para la Pastor Gary. próxima. Bendiciones a mis Gracias, hermanos. hermana Carolina.